500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados, y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer, es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder, es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer, debajo de esa lluvia puedo contemplar. Aleluya de aquí, gloria aleluya de allá, inundando los hermanos, bendiciones. Malaquías capítulo 2, verso 10 y 11. ¿Lo tiene? ¿Estamos ahí? Miren, ¿lo leemos juntos? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Así como está, ponga su Biblia a un lado y vamos a orar y pedirle a Dios que bendiga esta escuela dominical. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te pedimos de tu dirección, de tu protección, y que en esta mañana, Señor, bendigas a cada hermano y a cada hermana que está aquí presente. Señor, bendice nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, y toma control de este púlpito y de los que van a oír. En el nombre de Jesús lo declaramos y damos gracias, Señor. Amén y amén. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. Yo quiero enseñar en esta mañana bajo este título: cuando se pierde el contacto con Dios. Cuando se pierde el contacto con Dios. Amén. Mire, dice, no tenemos un mismo Dios, no tenemos un mismo Padre. En la época que vivió Malaquías, el estado espiritual de Israel, diga conmigo, era grave. Podemos decir que a veces el estado espiritual de algunas personas es grave. Amén. Ahora, ¿seguimos? Había muy poco amor sincero hacia Dios. No había interés ni fervor por las cosas espirituales. Sin embargo, ahora Malaquías, al examinar los síntomas del deterioro espiritual de la gente, parece ser que había algunos que iban a Malaquías y poco más o menos le decían: mira, Malaquías, entendemos que eso que dices de nuestra relación con Dios básicamente es cierto. Pero ocurre que aunque a veces nos esforzamos de veras en llamar a Dios, Él no responde. ¿Por qué? Dios ya no respondía a sus oraciones. Alguien que presenciara aquella situación llevaría la razón si pensara que de algún modo habían perdido el contacto con Dios. Esta es una historia muy familiar y hay que cubrir la parte del altar. ¿Por qué Dios le reclama o no contesta? ¿Y por qué el pueblo se había alejado de Dios?
Muchas veces nosotros queremos que Dios nos conteste o que Dios nos responda. Pero no salga de ese texto. Mire lo que dice. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos? Y ahí aparece. Primera palabra, deslealmente, que después le voy a dar el significado más adelante. Pero en el verso 13 de ese mismo capítulo 2, dice así, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, y de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaban una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahora yo tengo aquí la definición de desleal. Y desleal, hermano, el adjetivo sobre una persona es que obra sin lealtad. Puede ser desleal a la pareja, desleal a un rey, desleal a su amado, desleal a su amada. Eso es lo que significa la palabra desleal. Y Dios utiliza esa palabra para con Israel. ¿Por qué? Recuérdese que Dios se quiere casar con una esposa. Amén. Y con una esposa que es virgen, que se cuida, que se guarda. Amén. Y si usted sigue mirando ahí en Malaquías, capítulo 2, del verso 10, Él les prohibió que se juntaran con otros pueblos porque esos otros pueblos tenían dioses extraños. Y por eso aparece la palabra desleal. Ahora, también la palabra deslealtad. Deslealtad significa falta de lealtad. Falta de lealtad al presidente, a la junta del presidente. Falta de lealtad a Dios o a las cosas de Dios. Y también aparece la palabra pacto. Y pacto, que en hebreo es berí, la palabra es berí. Estos términos son comúnmente traducidos como pacto, aunque también en algunas ocasiones pacto se le traduce como alianza o como testamento. Hay dos clases de ellos en las Escrituras. El primer pacto es un pacto de hombre con su igual o de nación con nación, en la que los términos del pacto o alianza son mutuamente considerados y consentidos o bien impuestos. Recuérdense, hermano, que Dios hizo un pacto con Israel cuando a través de Abraham bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y después ellos están cautivos 430 años. Dios hizo un pacto y los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Amén. Entonces, es bien importante entender por qué Dios le reclama a través del profeta Malaquías a Israel y les dice, ¿acaso no tienen todos ustedes un mismo Padre y un mismo Dios?
Y eso lo podemos transformar a la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia y usted está bautizado y usted está arrepentido, pero resulta que usted está bautizado, pero usted no guarda las normas que se le enseñan. Usted está bautizado y usted no honra la casa de Dios. Usted está bautizado y no cumple con su mayordomía. Usted está bautizado y no cree en la santidad. Por eso Malaquías le dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Acaso no tenemos todos un mismo Dios? ¿No debemos de estar todos dirigidos y controlados por ese Padre y por ese Dios? Y entonces sigue diciendo, no seáis desleales. Y ser desleal, hermano, es algo terrible. El ser desleal causa dolor. Imagínense un Dios tan bueno, un Dios tan santo, un Dios que los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida, un Dios que nos sacó del pecado y nos puso en la iglesia, un Dios que nos sacó de la idolatría y nos colocó en la iglesia, un Dios que no éramos nada y nos puso en la iglesia, un Dios que perdonó todas nuestras iniquidades y nos puso en la iglesia, un Dios que nos dio su nombre, un Dios que nos lavó con su sangre, un Dios que nos llenó con su Espíritu Santo. Y ser desleal hay gente que le duele que su pareja le engañe. Claro, eso causa dolor. Pero no les causa ningún dolor ser desleal a Dios. No les causa ningún dolor mentirle a Dios. No les causa ningún dolor transgredir la ley de Dios. No les causa ningún remordimiento vivir como ellos quieren. Eso es ser desleal. Y aquí Malaquías empieza a exhortar al pueblo, a decirle al pueblo. Por eso Gálatas capítulo 3, verso 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Por eso es bien importante. Cuando usted da su palabra, usted le dice a Dios en la iglesia, Señor, yo te prometo seguir, Señor, yo te voy a adorar, Señor, yo voy a estar en la iglesia, Señor, yo me comprometo contigo. Eso es un pacto que está haciendo con Dios, que no lo puede revocar después, porque usted le prometió a Dios. ¿Amén? Entonces, mire, ¿por qué Dios ya no hace caso? Malaquías, en este pasaje, expone su respuesta. Por eso el título, ¿no? Cuando se pierde el contacto con Dios. Es fácil perder el contacto con Dios. Yo puedo venir a la iglesia y no tengo contacto con Dios, no tengo una relación con Dios. Vengo a la iglesia, traigo mi cuerpo a la iglesia, pero pierdo el contacto, la relación que debo de tener con Dios, porque hay divorcios. ¿Por qué las familias no se entienden? Porque aunque viven debajo del mismo techo, perdieron el contacto. Usted lo que ve hoy en las casas es que todo el mundo, el televisor, la computadora y los teléfonos, cada uno está en su teléfono, ahí embobecidos con el teléfono, mirando el teléfono, o la computadora, o el televisor. Ya la gente no se habla. Ya la gente, ya la familia no se juntan alrededor de la mesa a comer. Ya la gente se sienta en la sala y cada uno mira un programa, este mira otro y este mira otro. ¿Me explico? Cuando se pierde el contacto con Dios, se entra uno en muchos problemas. ¿Amén? Entonces, mire, el principio general, el verso 10. Dios no retira de la gente su bendición por mero capricho. Cuando Dios parece haber dejado de escuchar nuestras oraciones, lo hace por una razón. A veces
es para enseñarnos paciencia, diga paciencia, empeño, y darnos una oportunidad para mostrarle cuánto lo deseamos a Él y también su bendición. Hay veces que ellos ya no querían, ya habían orado, ya habían estado delante de la presencia de Dios, pero Dios no les contesta, Dios ni siquiera les habla, porque había una razón. Muchas veces, hermano, hemos perdido el respeto por las cosas de Dios, la reverencia por la casa de Dios, el amor hacia las cosas de Dios. Sé que tengo que ir a la iglesia, ahí voy. Voy a orar para que me miren. Voy a hacer esto para que me vean. Cuando no nos ponemos a pensar que somos dependientes de Dios. No, voy a orar porque necesito de Dios. Voy a ir a la iglesia porque necesito de Dios. Voy a orar porque estoy desesperado por hacer contacto con Dios. La mayoría de las oraciones de las personas son para pedir. Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, escúchame, Señor, mi tío, Señor, mi primo, Señor, mi abuelo, Señor, mi hermano, Señor, mi hijo, Señor, mi trabajo, Señor, mi casa. Y Dios se complace. Pero qué diferente sería orar y decirle a Dios, Señor, ¿en qué me quieres usar? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué tú me necesitas? Por si me están mirando, ¿verdad? Me acaba de decir un hermano, pastor, me mandaron a decir un anuncio porque hay una familia que nos mira allá en Silis. Y le digo, ¿y por qué no me dijo? Porque ya vamos a ir allá a Silis a hacer culto a ese pueblo. Uno no sabe, quizá se pueda levantar una obra ahí. Ahora, cada uno tiene que hacer su trabajo. Dios le había dicho a Israel, hey, ustedes no vayan a mezclarse con gente que yo les digo que no se deben de mezclar. No sean desleales con su Creador. ¿Acaso no tenemos un mismo Padre? ¿No tenemos un mismo Dios? ¿O acaso solamente Dios es Dios para nuestras necesidades? Qué bonito es pedirle a Dios cuando hay necesidad, ¿no? Y qué bonito cuando Dios te responde. Señor, sáname, y Dios te sana. Señor, necesito un trabajo, y Dios te lo da. Señor, sana a mi hijo, y Dios lo sana. Señor, arregla esta situación, y Dios la arregla. Pero entonces cuando le toca hablar a Dios y decir, no seas desleal, no vayas ahí, no practiques esto, no hagas esto, no lo hacen. Entonces mire, Lucas capítulo 18, verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta, ¿estamos orando lo suficiente? Y cuando oramos, ¿cómo estamos pidiendo? ¿Somos sinceros? ¿Somos honestos?
¿Pedimos que se haga la justicia soberana de Dios o pedimos que se haga la justicia nuestra? No obstante, más común que sea porque hay un pecado en nuestra vida que conocemos, pero sin hacer nada al respecto. No es que Dios responda a nuestras oraciones solo si no hemos pecado. Si así fuera, nadie recibiría jamás respuesta a su oración, pues nadie es perfecto. A este lado del cielo o de este lado del cielo, ninguno de nosotros somos perfectos. No obstante que Dios escuche nuestras oraciones, sí depende, hermano, de nuestro empeño en la lucha contra el pecado en nuestra vida. La corta comunicación con el cielo no es la presencia del pecado, sino la tolerancia al pecado. ¿No dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? ¿Sabe, hermano? Uno de los problemas que a veces tenemos como creyente no es que Dios desprecie nuestras oraciones, ni que Dios no quiera oír nuestras oraciones, sino la tolerancia de vivir con el pecado, sabiendo desde antemano que Dios rechaza el pecado. Y yo quiero que Dios me conteste y que Dios me oiga y que Dios me use y que Dios me hable y que Dios me llame, pero no quiero sacar el pecado de mi vida. Y entonces Malaquías le habla a este pueblo y le dice, ustedes están siendo desleales con Dios. Ustedes se están torciendo, se están yendo detrás de dioses falsos cuando saben que tenemos un solo Dios verdadero. Y a veces, hermano, eso afecta nuestra vida espiritual, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida matrimonial, con nuestros hijos. Queremos que la escuela arregle lo que nosotros no queremos arreglar. Y queremos que la iglesia arregle lo que nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Por eso mucha gente en la iglesia se siente frustrada, confundida y hasta desanimada, porque ellos vienen a la iglesia esperando que Dios, como con una varita mágica, les arregle la vida. Y Dios no usa varita mágica. Dios usa su palabra. Y por esta palabra es que debe de cambiar nuestra vida. Amén. Entonces el Salmo 68, el verso 18 y 19 dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Dios. Ahora, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Amén. Miren, hermanos, ¿cuál era el pecado concreto que estaba dificultando toda la comunicación con Dios? Estoy hablando de Malaquías. En tiempo de Malaquías, al analizar la situación de su tiempo, lo primero que hace Malaquías es recordarle al pueblo un principio, diga un principio. Y ese principio general se encuentra en toda la Escritura. El principio del libro de Malaquías le recuerda a Israel que su generación, su degeneración espiritual, había tenido lugar en el marco del amor de Dios por ellos. Yo os he amado, dice Jehová. Versículo 1 y 2. Así que cuando se les acerca para preguntarle, porque parece ser que Dios no responde a sus oraciones, Malaquías les recuerda a los judíos que el especial amor de Dios por su nación tenía una consecuencia muy importante. En el versículo 10 hace 3 preguntas que son retóricas y cuya respuesta componen el principio general que quería recordarles. Porque Malaquías empieza diciendo así, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Es una pregunta retórica diciéndole, hey, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Es como yo le dijera a usted, ¿no tenemos todos un mismo Padre?
¿Acaso no estamos congregados aquí por el mismo motivo? ¿Acaso no estamos aquí exaltando un solo nombre? ¿Acaso no sabemos aquí que el que se lleva toda la gloria y la honra y la alabanza es Jesucristo? Entonces esa es una pregunta retórica. No se sabe si Malaquías está refiriéndose a Dios como padre de la nación o a Abraham como padre. Pero sí dice así. Sin embargo, en cualquier caso, la cuestión es la misma. La nación de Israel tenía un padre. Y todos, grandes y pequeños, eran parte de la misma familia. Eran unos ante los ojos de Dios. Es decir, Él les dice, ¿no tenemos acaso un mismo padre? Tenemos a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, como le contestaron a Jesucristo. Nosotros tenemos a Abraham, y si conocieran a Abraham, les dijo Jesús, harían lo que Abraham dijo. ¿Me explico? Entonces, la primera pregunta retórica que Malaquías le hace a Israel, les dice, ¿no tenemos todos acaso un mismo padre? Es decir, ¿no nos rige a todos una misma autoridad? Y eso se ve mucho en la iglesia. Hay unos que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Hay otros que viven como se les da la gana. Vienen a la iglesia cuando quieren, hacen lo que quieren, van a donde quieren, fuman de lo que quieren, toman de lo que quieren. Tienen un mismo padre, pero no viven bajo el régimen de ese padre. 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados. Y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer. Debajo de esa lluvia